Hola curiosos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacerlos felices con un nuevo video del Flow 8. Hoy vamos a explicarles cómo hacer un poco más versátil su mezclador Flow 8. Como sabemos, las entradas con Phantom Power y en XLR están un poco limitadas. Luego, al momento de una grabación, vamos a explicarles cómo, con la adición de un par de preamps, en este caso podemos aprovechar las entradas estéreo para darle más conectividad a nuestro mezclador Flow 8. Así que vamos a hacerlo. ¿Qué setup les hemos preparado el día de hoy para aprovechar esas entradas estéreo? Tenemos nuestro Flow 8 y hemos adicionado este par de preamps de este fabricante de Behringer, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro que tengan, que dispongan o que deseen adquirir. Tenemos conectado las salidas de este par de preamps, lo tenemos conectado a nuestro canal 565L6R, ¿listo? Y adicionalmente hemos configurado nuestro computador para que tome en el multitrack ese par de entradas. Partimos de la premisa que ya tenemos copadas en nuestra grabación multitrack todas las entradas. No vamos a conectar, pues porque esto es para efectos didácticos, para que ustedes nos vean o ustedes nos puedan entender cuál es el ejercicio que queremos plantearles en este video. ¿Vale? Entonces, asumimos que tenemos todas nuestras entradas y que estamos aprovechando estos canales en estéreo con nuestros preamps. Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a poder tener de ventaja al hacer estas conexiones? Lo primero, pues que vamos a tener un control independiente desde los preamps que nosotros hayamos conectado. Por ejemplo, en la entrada 5 tenemos conectado el preamp donde previamente conectamos este micrófono condensado. Lo hemos alimentado con Phantom Power y vamos a darle un poquito de ganancia, ¿cierto? Para que ustedes vean que mi voz está dando ya señal en el preamp, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, listo, ya verificamos, están dando señal. En el otro preamp, que sería el canal 6, la entrada 6, vamos a bajarle acá un momento la ganancia. Y desde el computador estamos enviando una señal, una canción, y aquí vemos que nos está entrando señal. Entonces, ¿qué vamos a tener de ventajas con esta configuración? Lo primero, recuerden, este canal que tenemos en la Flow, el 5 y 6, se controla con un solo fader. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tener que, al manejar dos preamps independientes, vamos a tener un control independiente por ganancia en el multitrack para cada una de esas señales. Algo que va a ser muy beneficioso para nuestra grabación. Lo segundo que vamos a tener como ventaja es que vamos a ampliar nuestras posibilidades de conexión de micrófonos condensados. Recuerden que el Flow 8 solo tiene dos entradas con Phantom Power, que son la 1 y la 2. Pero si nosotros adicionamos dispositivos que puedan dar Phantom Power, en este caso, vamos a poder diversificar esas entradas, lo cual va a ser bastante práctico y muy útil para su grabación multitrack. Bueno, entonces ahora vámonos hacia nuestro DAW, en este caso vamos a usar Reaper. Vamos a crear dos canales y allí vamos a asignar el 5 y el 6, ¿listo? Vamos a armarlo, listo, aquí lo vamos a armar. Vamos a escoger, es un input monofónico y vamos a escoger el canal 5, línea 5L, ¿listo? Aquí ya tenemos el primero, ahora vamos a escoger el segundo. Lo mismo, vamos a armarlo y vamos a escoger un input mono y vamos a escoger el 6R. ¿Listo? Aquí ya vemos que nos está entrando señal. Vamos a darle un poquito más de ganancia en el 5. Voy a hacer una prueba con mi voz. Ok, hola, hola, ok, listo, ahí ya lo tenemos. Ahora en el canal 6 vamos a darle un poquito más de ganancia al 6. Y ahí ya vemos que también está llegando la señal. Vamos a darle un poco más. Hemos puesto a grabar ahora. Aquí queremos mostrarles nuestro multitrack y hemos convertido, para que a ustedes les quede bien claro, hemos convertido nuestra entrada 5 y 6 en dos entradas completamente independientes, con ganancia independiente, para que ustedes puedan aprovecharlas a la hora de hacer el multitrack. Voy a hacer una pequeña prueba acá con el micrófono nuevamente. Ok. Y bueno, aquí tenemos ya esta opción que les va a dar mucha más versatilidad sobre su Flow 8.
Bueno, curiosos, espero les haya sido muy útil este video sobre la Flow 8, que le saquen todo el provecho. Y como siempre, nos hacen muy felices sus comentarios, sus dudas, su apoyo. Suscríbanse al canal, denle click en la campanita para que nuestros últimos videos les lleguen como una alerta y estén conectados con nuestro canal. No olviden que seguimos en Facebook, que seguimos en Instagram, que seguimos en TikTok, respondiendo todas sus dudas que son muy importantes para nosotros. Nos vemos en un próximo video. Chao.